Bueno, vamos a hacer la construcción de la hipérbola dados sus dos ejes. Así pues, los datos van a ser los dos ejes de la hipérbola. Hago una línea horizontal que va a contener el eje horizontal de la hipérbola y en el punto medio, aproximadamente, voy a hacer una diagonal para localizarlo. Ahí. Por el punto medio dibujo una línea vertical que va a contener al otro eje de la hipérbola. ¿De acuerdo? Como es el dato, pues tomo la medida que quiera. Voy a hacer que el eje horizontal sea el eje mayor. Tomo una medida cualquiera a un lado, pero la misma al otro. Y este será el eje mayor. Le voy a llamar CD. Y el eje menor en el eje vertical. Entonces tomo una medida algo menor. La misma arriba y abajo. ¿De acuerdo? Y estos serán mis dos ejes. Los voy a repasar un poquito. Bien. Lo primero que voy a hacer ahora es determinar dónde están los focos. Porque igual que en la elipse, en la parábola, pues esta curva también tiene dos focos. Para ello me interesa esta distancia, la que hay desde el extremo del eje inferior al extremo del eje inferior, perdón, del eje menor al extremo del eje mayor. A esta distancia le voy a llamar D. Ahora voy a tomar esa distancia con el compás y a partir del centro de la hipérbola, que es este punto, voy a tomar esa distancia D que he tomado con el compás hacia arriba y hacia abajo. En esos puntos se encuentran los focos. A este lo voy a llamar F y a este lo voy a llamar F'. Para continuar haciendo la construcción necesito hacer divisiones iguales hacia arriba o hacia abajo, me da igual, lo voy a hacer hacia abajo, a partir del foco. Podría hacer desde este foco hacia arriba, voy a hacer desde este foco hacia abajo. Las voy a hacer de medio centímetro. Pero podría hacer las divisiones más separadas o más juntas en función de si me interesa tener puntos más juntos o más separados para el trazado final de la hipérbola. Pues cada medio centímetro voy a tomar aquí un punto. Lo estoy haciendo con la regla, también podría tomar cualquier medida con el compás, ¿vale? Voy a hacer estos 4 puntos. Si tuviese más espacio, pues podría seguir hacia abajo. Voy a numerarlos. Este es 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahora el procedimiento para ir obteniendo puntos de la hipérbola, que es una curva que va a hacer así por aquí, pasando por A, y así por aquí, pasando por B, es el siguiente. Se parece un poco a lo que hacíamos con la elipse, pero no es exactamente igual. Tomo la distancia desde A hasta el primer punto, que es 1. Y con esa distancia levanto el compás y desde el foco voy a trazar arcos de circunferencia a ambos lados del eje, ¿vale? Repito, distancia de A a 1, desde el foco hago esos arcos de circunferencia. Como todo es simétrico, también los voy a hacer desde F', ¿vale? Entonces tendré que hacer también estos arcos de circunferencia por aquí. Y si sigo utilizando el punto 1, pero ahora en lugar de la distancia A1, que es la que tengo, voy a coger la distancia B1. ¿De
acuerdo? Con el compás tomo B1 y desde los mismos puntos, desde los focos, hago arco de circunferencia, y desde el foco de arriba hago lo mismo. Los arcos de circunferencia que me dan estos puntos. Estos ya son puntos de la hipérbola. Hago lo mismo con 2, 3, 4 y los puntos sucesivos que pudiera tener y así obtendré una serie de puntos que luego uniré a mano alzada. Lo voy haciendo rápido. Desde A hasta 2, centro en el foco de arriba, 2 arquitos, centro en el foco de abajo, 2 arquitos. Voy a volver a utilizar el 2, pero tomando la distancia desde B, desde el foco superior, 2 arquitos, desde el foco inferior, 2 arquitos. Ahora 3, distancia de A a 3, desde F, 2 arcos, desde F', 2 arcos. Tomo la distancia de B a 3, que es el punto que estoy utilizando ahora, desde F, 2 arcos, y desde F', 2 arcos. Y el último que tengo, evidentemente aquí podría llegar a tener infinitos, pues desde el punto A hasta 4 tomo esa distancia y pinchando en F hago 2 arcos y pinchando en F', 2 arcos, y tomando la distancia de B al mismo punto que estaba utilizando, 4. Aquí el único secreto es el ordenadito. 4, 4, 4, 4, desde el otro foco también. ¿De acuerdo? Podría tener evidentemente más puntos, pero bueno, para hacer la construcción en nuestra lámina podría ser suficiente con 4 o 5 puntos. Y tengo que unir todos estos puntos con el vértice. Aquí la línea tiene que ser horizontal y todos estos igual arriba. Bueno, estoy en una posición un poco difícil para trazar esto, pero la curva pues tiene que tener esta dirección, ser aquí horizontal y venir por aquí. Esa es la rama inferior de la hipérbola y la superior pues hará algo así. Y por aquí tiene que ser horizontal, algo así. ¿De acuerdo? Esta línea irá en rojo, estas dos líneas, y en verde los dos ejes. Y con esto hemos terminado la parábola, que es bastante sencilla.